Buen día, mi nombre es Luis Benítez. A continuación voy a presentarles el tema cultura como concepto antropológico. Empecemos entonces por su definición. En sí el término pues tiene varias definiciones, sin embargo, todas ellas coinciden en que la cultura es un producto del aprendizaje dado en la sociedad. En el estudio de la antropología se definen dos grupos según el sentido que le dan al término cultura. Están los materialistas y los mentalistas. Los materialistas consideran que la cultura es un comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación en un entorno social, físico o político. Destaca la definición de Eve Taylor, que en resumen define la cultura como un todo de conocimientos. Es decir, es un aprendizaje que incluye la moral y las costumbres que se da en la interacción social. Con el tiempo, algunos investigadores pues dudaron de estas definiciones y consideraban que ningún individuo de ninguna sociedad pues representaba la totalidad de su cultura, sino solamente una abstracción, una parte de ella. Es lo que definimos como mentalistas. Definen que solo observamos pautas, fragmentos, pues del total de la cultura. Destacan las definiciones de Kroeber y Kurkov. Y es importante también resaltar las fases por las que ha pasado el concepto de cultura. Empezamos por una fase concreta, donde aparecen las costumbres, en la definición de Eve Taylor. Luego tenemos una fase abstracta, donde la atención pasa de las costumbres a los modelos de comportamiento. Y pues la cultura ahora se define en términos de esquemas de comportamiento, pues modelos. La fase simbólica, pues aquí el concepto se reduce a lo simbólico. Define que la cultura es un texto escrito por nativos, que el investigador es quien debe aprender a leer. La importancia del concepto cultura radica en su ayuda, pues en la búsqueda eterna del hombre por encontrarse a sí mismo, tanto como ser individual y animal social. Nos ayuda muchísimo a predecir la conducta humana. Por ejemplo, si conocemos bien a una cultura, podemos predecir fácilmente cómo se van a comportar sus miembros o al menos una parte de ellos. Cultura y sociedad son conceptos que se confunden muy seguido, pero esto es muy importante. Un individuo pertenece a una sociedad, pero no a una cultura. La sociedad es real, es tangible, tiene un espacio geográfico delimitado. La cultura es una abstracción, existe en la mente del investigador. Una cultura es un modo de vida, sin embargo la sociedad es pues, un entorno donde las personas se relacionan entre sí, donde están juntas para lograr objetivos en conjunto. Y en definitiva, en una sociedad caben varias culturas, sin embargo siempre hay una dominante. Aquí pues en el gráfico podemos apreciar un poco la definición. Continuamos entonces con el concepto de enculturación, que se refiere al aprendizaje consciente e inconsciente a través del cual las generaciones más jóvenes aprenden de las generaciones viejas los conocimientos sociales y pues los modos de comportamiento. Es por supuesto un proceso de adaptación que actúa en cada individuo desde el nacimiento. Empezamos con una etapa inconsciente que se da durante la infancia, donde se adquieren los conocimientos básicos comer, dormir y vestir, y luego pasamos a una fase consciente que se da en la juventud y la adultez. Ahora el individuo puede elegir, sin embargo está condicionado de lo que aprendió en su fase inconsciente. En el relativismo cultural expresamos pues ese caso particular, o más bien general, que se da cuando una cultura se parece a otra, pero a la vez esta sigue siendo única del resto. Para este concepto el bien y el mal son relativos en cada una de las culturas y las costumbres son válidas solamente en su propio contexto cultural. Es decir que, por ejemplo, no es lo mismo andar desnudo en las culturas indígenas donde no conocen la vestimenta, no es parte de su comportamiento, que pues andar desnudo en una playa nudista. El concepto de etnocentrismo se refiere a la tendencia por considerar la cultura propia pues, superior al resto. Es decir, que valoramos nuestras costumbres, modo de comportamiento, forma de vida, creencias superiores, mejores o más incluso reales que las demás. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo muy interesante.
Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, la Alemania nazi con la raza aria y pues muchos otros que podremos encontrar. Pues esto es todo, muchísimas gracias por su atención.